Hola, soy Juan David. A continuación les presentaré la contextualización de mi proyecto llamado Encíclate. Al principio, aunque no sabía muy bien qué tema elegir, sí sabía que debía hacer algo a lo que tuviera afinidad y que me fuese más cómodo para tratarlo con más criterio. Empecé por ver la cotidianidad de mi día, encontrando en ella las problemáticas o circunstancias interesantes que pudiese mejorar. Y una de las acciones que más repito en la semana es el desplazarme en bicicleta por Bogotá, ya sea por el mero hecho de transportarme de un lugar a otro o por diversión. De allí se derivaron varios pensamientos curiosos, que desde mi perspectiva eran relevantes para esto. ¿Cómo se ven afectados negativamente los ciclistas por el solo hecho de transportarse por la ciudad? Encontré varios puntos negativos. Algunos, por ejemplo, son el desgaste de la ropa, la inhalación de smog, sudoración y esfuerzo, pero lo que más me llamaba la atención, ya que tiene un gran impacto sobre la población ciclista, son las posibles lesiones o heridas de productos de accidentes en bicicleta. Algunos de los factores que pueden generar tales situaciones son la falta de visibilidad por falta de luz o por obstáculos visuales, huecos o vías en mal estado o inconectas, andenes, rampas, raíces u otros objetos que obstaculicen físicamente el desplazamiento del ciclista o que lo desestabilice, posibles conflictos con otros actores, fallas mecánicas, entre otros. Las lesiones o heridas van desde las contusiones o hematomas, raspones, excoriaciones, laceraciones, hasta fracturas, en las zonas distales, al plano sagital del cuerpo y de manera longitudinal. Poco a poco fui encontrando en noticias o vivencias de amigos acerca del tema de la accidentalidad, qué es lo que más perjudica gravemente a los ciclistas, y es por eso que condensé la información de noticias y vivencias de ciclousuarios, y encontré que, según un estudio realizado entre la Cámara de Comercio y la Universidad Javeriana, en el año 2016, los accidentes entre ciclistas se dan entre las 6 a.m. y las 9 a.m. y entre las 5 p.m. y las 8 p.m., es decir, en horas pico. Según el IPAD, Informe Policial de Accidentes de Tránsito, también del año 2016, a 1.649 ciclistas víctimas de un accidente de tránsito se les censó, y parte de la información obtenida se reflejó en que el 66% de estas personas estuvieron heridos y fueron valorados por una entidad médica, el 24% salió ilesa, el 6% quedó hospitalizado y tristemente un 4% murió. Según se enuncia, los ciclistas entre 20 y 30 años son los que más mueren en Bogotá. Es decir, este segmento de la población ciclista es quien más se ve afectado, ya que recorren la ciudad en bicicleta con una mayor frecuencia, con un mayor tiempo sobre las vías. Es por esto que son probabilísticamente los actores potenciales de un accidente. Después de leer esos artículos y ahondar un poco más en cifras, entendí la importancia de diseñar piezas que protejan a ciclistas de los factores de riesgo que pueden generar accidentes, pero sobre todo de diseñar artículos que los protegieran de los impactos una vez el accidente fuese un hecho. Los ciclistas, a quienes ayudaré, los he analizado desde sus comportamientos al desplazarse en la ciudad, que hacen que se diferencien unos de otros de la siguiente manera. Ciclista a hora pico son quienes transitan entre la falta de visibilidad y la afluencia de personas sobre los corredores viales, los cuales son causantes de accidentes entre peatones, ciclistas o carros que terminan en su mayoría en golpes menores pero que pudieron ser evitados, con más prudencia de tales actores o con mayor visibilidad hacia el ciclista. El ciclista desprevenido habla de la infraestructura de la ciudad, tanto en ciclorrutas como en ciclovías o vías vehiculares, las cuales son malas. Como ciclista, estar concentrado en factores como peatones, direcciones, vehículos u otros ciclistas saturan la concentración de la mayoría y le llevan a obviar aspectos como el estado de la vía u objetos que puedan vulnerar el estado físico del ciclista o de su bicicleta. El ciclista atrevido es, por su parte, en muchos casos, la relación casual entre ciclistas y demás actores viales, cuando no es la mejor la actitud. El comportamiento ciclista en muchas ocasiones es negativo, pero también, en la mayoría de los casos, actuando de manera defensiva. Pero esto se traduce en que a pesar de que 6 de cada 10 ciclistas en la capital usen casco y chaleco reflectivo, en más del 70% los accidentes se presentan por la falta de visibilidad hacia los biciusuarios, debido a que sus chalecos o cascos no tienen colores llamativos. Esto, sumado a que solo el 30% de las bicicletas tienen luces reflectoras que facilitan su notoriedad en las noches. Es decir, que el ciclista
está a la expectativa del buen actuar de los demás actores o simplemente actúa previniéndose de las causas más factibles de accidentes según su criterio propio. Y en ese sentido, pueden tomar el atrevimiento de dar prevalencia a unos aspectos frente a otros. Sin embargo, muchos ciclistas igual son irreverentes y en algunos casos más arriesgados de lo necesario. Con respecto a si los usuarios conocen las normas de seguridad vial, la investigación indicó que el desconocimiento alcanza un 80% y que por lo menos el 70% de los biciusuarios no planea sus viajes, es decir, lo hacen por impulso. Los usuarios a quienes va dirigido este proyecto, en conclusión, serían quienes entrenan más tiempo, o recorren más kilómetros, o pasan por más lugares que otros ciclistas no, es decir, que se arriesgan más, que han adquirido reflejos producto de diversos accidentes o choques en donde se han aprendido a ser más precavidos, no solo desde su propia perspectiva, sino también entendiendo su relación con otros factores viales. Este proyecto va dirigido también hacia quienes se preocupen por el estado estético y funcional de sus bicicletas. Regularmente están haciendo cambios en sus bicicletas, tienen espacios de comunión, entretenimiento y comunicación en torno a ella, desgastan componentes y gastan más dinero en ellas y en su cuidado personal. Independientemente del tipo de bicicleta que usen, están sujetos a una mayor posibilidad de sufrir algún tipo de accidente y ellos buscan cómo evitarlos. Como bien lo mencioné con anterioridad, las necesidades de desplazamiento y movilidad de los ciclusuarios están ligadas a la infraestructura para recorrer Bogotá. O es decir, si entre mi lugar de estudio o trabajo y mi casa voy a encontrar una ciclorruta inconclusa y rota, además de que tenga señalizaciones o semaforizaciones dañadas, y que caiga en la mala suerte de dar con algún actor vial irresponsable e irrespetuoso, mis necesidades van a ser muchas y diferentes, desde la toma de acciones de manera preventiva hasta la necesidad de protegerme contra golpes causados por algún accidente. Estos usuarios, en muchos casos, necesitan llevar consigo materiales de estudio o trabajo, libros, artículos electrónicos o deportivos, o elementos de seguridad, entre otros. Estos usuarios necesitan movilizarse para horarios estandarizados y normalizados, es decir, también son víctimas de la hora pico, en donde más accidentes se producen, ya que las horas pico, a su vez, se dan en amaneceres y crepúsculos, por lo que es necesario, de igual importancia, hacer objetos que permitan ser más visibles a los ciclistas urbanos. En conclusión, es necesario en todos los casos anteriores integrar elementos que provean al ciclista prevención frente a posibles accidentes o eventualidades que puedan vulnerarlo, como también es importante corregir o disminuir los impactos o daños generados por los mismos accidentes. Como había evidenciado en la investigación, deseé intervenir uno de mis pantalones con cinta reflectiva o vinilo reflectivo, integrándolo en la parte de la bota del pantalón para darme una mayor visibilidad frente a otros actores viales de noche cuando yo quisiera y de manera sutil. Paralelo a esto, quise construir un mapa de lesiones y heridas, y en este sentido le pedí a mis amigos ciclistas que me enviaran fotos de los golpes que recibían al desplazarse por Bogotá en bicicleta. Poco a poco fui registrando todos estos golpes que les había pedido que me enviaran, fotos de cortadas, raspones que hubiesen tenido para construir un mapa genérico de lesiones y consecuencias. En la gráfica verde se muestra las zonas en donde se presentaron sobre el cuerpo golpes y productos de accidentes, los cuales fueron hematomas, escoriaciones y laceraciones o cortes que aunque estuvieron presentes, estuvieron en menor cantidad. Como efecto secundario, también encontré algunas problemáticas que aunque no son relevantes, no las resolveré tan integralmente como en el tema de la reducción de las consecuencias de la accidentalidad. Sin embargo, en este proyecto cabe hacerles una mención, las cuales son sudoración, manipulación y engrase, lluvia y sol, smog, entre otros. Profundicé un poco más en el tema para saber a qué se enfrentaría mi propuesta en términos no solamente protectivos, sino también estéticos y económicos. Evidencié que existen diferentes disciplinas análogas al ciclismo, las cuales también enfrentan la problemática de la accidentalidad, intentando mitigar con sus productos los impactos. Por ejemplo, la equitación y el motociclismo hacen parte de tales disciplinas. Encontré, a partir de esta búsqueda, factores que al ciclista urbano le generan inconvenientes para llegar a tales productos o para usarlos, ya sea porque son productos diseñados con una finalidad competitiva o profesional que no va con el estilo del usuario de esta propuesta, o que puedan ser engorrosos para su uso cotidiano, difíciles o costosos al importarlos,
Y es por esto que tomaré como pilares de diseño criterios que me sirvan de diferenciadores, pero que al mismo tiempo me guíen en la consecución de este proyecto, los cuales son los siguientes. Protección. Manifestando tanto en la calidad de los textiles y EPP o elementos de protección personal diseñados para absorber impactos, por ejemplo Kevlar o láminas de caucho o polipropileno de alta densidad, hacen parte de materiales que se podrían integrar en la estructura a diseñar a partir de las zonas impactadas en el ciclista urbano. Transporte, del cual derivan rutinas de desplazamiento, ya sea por el tipo de vías, ciclorrutas, calles o senderos peatonales, y a partir de ellos las relaciones con los diferentes actores viales, también dependiendo de la hora y la luz del día. A su vez, los gestos y habilidades del ciclista para salir bien librado de estos aspectos negativos, derivados de su recorrido, los cuales se pueden optimizar haciendo competente y funcional el diseño. Prevención. Encontrando que es menos costoso evitar un accidente común de noche por falta de luz usando productos protectivos que pagar un gasto médico. Y estilo, entendiendo cómo se viste el público objetivo para mimetizar rasgos en el diseño, propiciando la usabilidad y confiabilidad del producto en este segmento de la población. A partir de los anteriores criterios, se propusieron los siguientes diseños. Hércules, del semidios, y sus representaciones artísticas donde viste la piel del león de Nemea, es referente para este primer diseño. Diamante, su estructura, fortaleza, limpieza y elegancia inspira las líneas y estructuras del traje. Magneto, tomando en base la magnetoterapia como protección de lesiones musculares, se intenta ligar esta herramienta protectiva al diseño propuesto. Funker, referente a la marca, la cual tiene como mercado objetivo ciclistas de alto desempeño. La propuesta se basa en la forma, pero buscando ser más asequible al grupo de población a la cual me dirijo con este proyecto. C4H5Cl, nombre dado por el compuesto sintético cauchoso que denominamos comúnmente como neopreno, utilizado para proteger al cuerpo como una membrana aislante del entorno, la cual se amolda perfectamente al cuerpo, que es lo que se busca con esta propuesta. Gambeson. Desde el medioevo, se intentó proteger al cuerpo frente a la guerra y las armas de aquel entonces. Las cotas de malla y vestimenta protectiva medieval le dan este nombre e inspiran la propuesta. Flora. Teniendo en cuenta algunas de las estructuras vegetales, como pétalos de una flor, que sustentan y protegen lo más importante de la planta, que es su polen, de esta manera, y tomando la fractalidad de la naturaleza, se intenta biometizar formas que sirvan para proteger de golpes las zonas más importantes del cuerpo. Gecko, como el lagarto de este nombre, es una propuesta que representa la textura y estructura abullonada que le permite a este lagarto aislar su cuerpo de superficies, permitiendo su protección y agilidad. Francisco Noailles. Este nombre representa a un académico que logró inspirar este traje al representar desde su perspectiva formas y estructuras que permiten, de manera análoga, lo que esta propuesta de diseño, que es proteger de impactos al ciclousuario. Diáctoros, o también llamado Hermes en la mitología griega, es quien era el mensajero de los dioses con sus zapatos alados, los cuales inspiran la libertad y velocidad que sienten los ciclistas, y de igual manera, bajo estos parámetros, se intenta proponer estos artículos vestimentales que no interrumpan la movilidad ni destreza de quien las porte. Panoplia, que es el nombre que se le da al conjunto de piezas de la armadura que en el medioevo evocaba la comunión, integración e importancia de cada pieza para el correcto desempeño o desarrollo de la actividad que en ese entonces era la guerra. En ese sentido, los impactos y golpes podían venir de cualquier flanco, y así es como esta propuesta se inspira. Steampunk. Mezcla entre lo retro y lo neo, pero que al mismo tiempo está cargado no solo de simbolismo, sino de forma. Se propuso este diseño como analogía y puente entre la estética de las herramientas, los implementos de despinche, llaves, etc., para que el ciclista urbano pueda transitar de una manera más confortable y óptima sobre la ciudad. Foldable, queriendo hacer referencia a lo plegable, a lo portable, a lo práctico, pequeño y funcional, denotando que no necesariamente lo robusto es lo preferible para protegerse, ya que incluso
podría ser contraproducente, limitando en algún caso la correcta movilidad del ciclista urbano, lo cual es fundamental para mantener la pericia en la ciudad. Gaucho, proveniente del sujeto ganadero, vaquero de la Argentina, el cual, por producto de su desempeño rural y generalmente sobre caballos, busca una protección frente a los factores que lo afectan durante la larga jornada, que no son meramente el desgaste físico, sino también el desgaste vestimental. Pangolín, del mamífero escamado, se propuso este diseño como metáfora de la protección natural que posee esta criatura, la cual le permite movilidad y protección en cualquier postura, al igual que el diseño Gambeson mostraba anteriormente, su estructura es escamada o enmallada, lo que asegura que se evite lesiones por punzamiento, de una manera más eficaz. De los anteriores diseños, se adoptaron en algunos sentidos, estructuras, formas y materiales las dos siguientes propuestas de piezas o elementos de protección personal. Racotraco. Se le da el nombre de la marca basada en la reutilización de desechos tales como neumáticos y retazos de cuero para generar artículos vestimentales. Aunque no se pretende buscar con esta propuesta replicar tal idea, sí se quiere generar desde lo estructural y visual, al igual que Racotraco, un valor agregado y una mayor atención por parte del público objetivo. Estos EPP funcionan como un body armor, aunque pueden ser usados por separado, constan de 4 piezas principales, las cuales son canilleras, pantaloneta, camisa y brazales. S3C. Con esta propuesta se recoge algunas de las estructuras planteadas anteriormente. Francisco Noailles, Diamante y Gaucho son unos ejemplos de ellas, forjando así EPP que brinden protección desde la estructura, desde los materiales y que sean llamativos visualmente. Se tomará del mercado local materiales reductores de impactos y reductores de fricción para generar las piezas de los trajes, los cuales estarán creados a partir de polipropileno de alta densidad o HDPP, neopreno, elastómero de polivinil o EVA, tela reflectiva, cuero-tex, caucho y lona. Referente a los criterios anteriores, protección, prevención, transporte y estilo, se encontró que el diseño Racotraco cumple con criterios como la protección frente a impactos en las zonas distales del cuerpo más afectadas, como también en las articulaciones y columna. Asimismo, maneja el tema de la prevención, al implementarse en la zona anterior de las canilleras un vinilo reflectivo que permite la visualización del ciclista por parte de vehículos motorizados en ambiente de baja luminosidad, sin romper con una estética vestimental del usuario, ya que intentaría implementarse este vinilo reflectivo de manera sutil. Finalmente, el diseño se ha propuesto para no interferir en el libre movimiento y habilidad para conducir la bicicleta por parte del usuario. Es por esto que sus componentes son ligeros, se busca que no sean engorrosos de usar, por lo que se propone para ser utilizado a manera de exoesqueleto o exovestimenta, es decir, que va a ir superpuesta a la ropa casual del usuario y que se va a sujetar al cuerpo de una manera rápida y cómoda. El diseño S3G, por su parte, se genera sobre todo en base a la protección frente a impactos. Es por esto que se ha implementado en el mismo estructuras EPP tridimensionales en HDPP que refuercen junto al neopreno la protección hacia el usuario. De esta manera, y reduciendo la intensidad del golpe y lesiones sobre el ciclista, también manejará vinilo reflectivo sobre la zona posterior de las pantorrillas y en la nuca como puntos visibles para los actores viales que siguen al ciclista en las noches o en ambientes de baja luminosidad. Además, es transpirable, ya que este traje se asemeja a los body armor, los cuales cubren la mayor parte del cuerpo. Y en este orden de ideas, el diseño tiene que tener un sistema de ventilación para reducir al mínimo la incomodidad de transpiración, pero sin desmeritar ni reducir su estructura protectiva. Se decidió inferir y actuar desde la ergonomía, la biomimética, la biomecánica y el diseño de procesos respecto a la accidentalidad de ciclistas, de cómo prevenirlas o menguarlas. Desde la ergonomía, como anteriormente se mencionó, se busca el confort por parte del usuario, no solamente desde la composición física del producto, que tiene que ver con la antropometría, patrones y medidas de estos usuarios colombianos entre 20 y 30 años, sino también desde lo material o estructural de los artículos vestimentales y qué tan cómodos al tacto o contacto con el cuerpo son. Y de ahí el uso del neopreno, además siendo cómodo visualmente, evitando romper con la estética de los usuarios quienes porten y vistan estos artículos. Además, como indicaba anteriormente,
La ergonomía permite optimizar y ayudar al desarrollo de los gestos de los ciclistas al transportarse, permitiendo que sus tareas sean más cómodas al desplazarse. Desde la biomimética, se evidenció en este proceso de bocetación cómo a partir de referentes de fauna o flora se llegó a diseños protectores, entendiendo la naturaleza como máxima expresión de diseño, tras miles de años de adaptación y evolución, y también frente a peligros, golpes, depredación y accidentalidad, por lo cual es un referente a seguir. Las escamas de pangolín, las patas del gecko, la fractalidad de la flora son algunos de estos ejemplos. En la fase de prototipado, elaboré dos de los protectores seleccionados de los bocetos, intentando recrearlos tridimensionalmente, lo más parecido y tal vez tomando sus mismos referentes para hacerlo. Teniendo en cuenta que había tomado Racotraco y ASP3 como los bocetos a prototipar, desarrollé lo siguiente. Para ASP3, que es un traje que busca absorber impactos directos como choques y que conseguiría disminuir a partir de su estructura los daños ocasionados por los mismos choques, busca también la reducción de riesgos de fisuras o fracturas, apoyándose en la volumetría que me ofrecía el boceto. Escogí entonces la papiroflexia o el arte de doblar papel para crear estas figuras. De tal manera podía darle la volumetría semejante, tal vez con formas de escamas o con estructuras rizadas. Aún no sabía cuál funcionaría mejor. Teniendo en cuenta el conjunto protector, como anteriormente lo había mencionado, compuesto por 4 piezas fundamentales: canilleras, rodilleras, pantalonetas, chaleco y brazales, elaboré las estructuras para cada espacio. En cada una desarrollé una estructura diferente, intentando encontrar la que me prestase un mejor servicio al comprobarla. En este caso, llevé la configuración de la estructura buscando explorar el diseño de manera formal. En un caso paralelo y de manera funcional, quise reproducir un boceto de manera no tan voluminosa, porque no quería en este caso darle tanta prioridad a los choques directos, sino a aquellos que dejan raspones y laceraciones, que también son muy comunes, y es por esto que opté por prototipar a partir de otra estrategia. Pensé que las áreas afectadas por estos golpes tendrían que ser más amplias respecto al diseño anterior, ya que el cuerpo tendría más zonas de fricción que no solo afectaría huesos o articulaciones, sino toda la piel de la zona distal del cuerpo. Entonces, opté por tomar estas áreas para hacer placas que las cubriesen con HDPP, que es un muy buen material plástico durable frente a rozamientos, pero que no quedara la lámina tan en contacto con la piel, sino recubierta por algún tipo de material que absorbiera los golpes de una manera más efectiva y cómoda. Y a esto le llamo un sándwich. Esas estructuras estarían insertadas en bolsillos de cada una de las piezas de los prototipos que compondrían este diseño. En conjunto con un amigo, logré desarrollar un prototipo casi de manera industrial. Y digo casi porque, por ejemplo, las técnicas de corte que personalmente hice fueron de manera artesanal porque fueron hechas a ojo y bisturí, de moldes que también saqué a ojo sobre un maniquí. Finalmente, este es el resultado del prototipado, que estará en conjunto con prendas reflectivas que complementen un conjunto pensado para generar una protección más integral hacia el público objetivo. En la última fase, la de comprobación, decidí llevar al límite las piezas realizadas para comprobar la calidad de los materiales integrados y funcionando en el conjunto, es decir, no solo el polipropileno o la EVA, sino costuras, herrajes, reflectivos y malla que evitaran una laceración, por ejemplo. Examinando también cómo funcionaba la pieza desde los herrajes o empates y su disposición en la pieza, en la prenda y en el cuerpo del ciclista. Examinando también las costuras de los bolsillos y en general todo con lo que el usuario tuviese una relación directa. A partir de esta decisión, le pedí a otros amigos que me ayudaran a desgastar una de las piezas de manera extrema, pero a la vez que se asemejara mucho a las condiciones en las que el traje estaría expuesto frente a los accidentes. En este orden de ideas, desarrollé un método para comprobarlos desde dos aspectos diferentes, los cuales fueron reflectividad y fricción. Respecto a la reflectividad, analicé una pieza desde su función reflectiva, valga la redundancia, evidenciando que las prendas que utilizarían tal material de 300 candelas iban a ser vistas por lo menos desde 40 metros por un vehículo pequeño, y dependiendo de la capacidad lumínica de los faros de cada vehículo, se puede ver desde una distancia mayor. Respecto a la fricción, se llevaron a cabo dos comprobaciones. La primera, para ver la calidad de los terminados y costuras frente a un peso excesivo, y en este orden tomamos un voluntario
y yo cada uno de un herraje de la pieza y una vez sujeto levantamos una carga de 60 kilos por aproximadamente 10 segundos. Aunque no se evidenció ningún desgaste o ruptura de materiales, que fue positivo, no pudimos concluir cuánto fue la presión máxima que aguantaría una pieza de estas antes de romperse. En la segunda comprobación, se pensó en analizar las características de los materiales frente a la fricción, por ejemplo, producto de una caída, y en este sentido, tomamos una de las piezas y ejercimos una fuerza bastante superior a la que estaría diseñada, aplicándole 70 kilos de peso para arrastrarla por aproximadamente 30 metros, pues según los resultados se demostró el nivel de protección, por ejemplo, por parte de la EVA, que no se rasgó ni tuvo un daño aparente o considerable. Respecto a la percepción de los usuarios, se denota la comodidad para usar la prenda por el hecho de acomodarse al cuerpo sin necesidad de cremalleras o costuras incómodas. Las telas elásticas permiten amoldarse al cuerpo por su elasticidad, valga la redundancia, al ser licradas, al tiempo que son livianas, permiten agilidad y buena maniobrabilidad para desplazarse con ellas puestas. Otro factor es que tales piezas son intercambiables. Una vez estas se desgasten o cumplan su función, se podrán intercambiar sin ningún problema, y en este sentido se abarata la consecución de este traje en Bogotá, a la vez que puede ser por los usuarios personalizable, lo que es un punto a favor desde la percepción de los jóvenes usuarios. Aunque no se llevará a una comprobación la totalidad de los trajes al desarrollarse un solo prototipo, se concluye en este sentido no poderse evidenciar si algunas de las estructuras propuestas cumplían con las expectativas para las que fueron diseñadas, pero sí se comprobó desde la reflectividad, fricción y resistencia de los materiales finales y técnicas de producción para cualquiera de los trajes y piezas a través de metodologías poco ortodoxas y en algunos casos carentes de una medición exacta y precisa. Sin embargo, las conclusiones son muy disidentes, como mencioné con anterioridad. Conclusiones que indican que heridas y lesiones productos de accidentes de tránsito en bicicleta se verán mermadas satisfactoriamente. Por ejemplo, desde la problemática de las escoriaciones y laceraciones, en una menor medida en casos como hematomas o fracturas, y claramente reducirá el riesgo al prevenir los accidentes cuando se están utilizando materiales reflectivos integrados al traje. Uno de los alcances será el de empezar a generar una cultura vial de respeto entre actores, al facilitarse la buena relación entre ellos. Por ejemplo, respecto al tema de la reflectividad, disminuyendo algunas de las razones principales por las que los ciclistas y demás actores viales tienen conflictos o accidentes. Finalmente, desde el diseño, descubrí y encontré que se pueden utilizar materiales tales como el caucho de neumáticos reciclados para crear piezas con un valor agregado, las cuales al mismo tiempo reducen la contaminación en Bogotá, ya que este tipo de caucho generalmente es desechado en las calles por parte de ciclistas o mecánicos. En este sentido, el caucho puede integrarse de manera industrial, claramente se podría reducir una problemática medioambiental, convirtiendo este problema en productos o accesorios deseables por el nicho de mercado al que me dirijo con este proyecto. Máquinas de costura con arrastre pesado o que son diseñadas para marroquinería son máquinas que pueden utilizarse no solo para convertir neumáticos de bicicletas, sino también corazas de motos, y habría que explorar si acaso se pueden trabajar cauchos de un calibre más grueso, ya que depende de la aguja y el aceite de las máquinas para poder trabajar estos materiales no tradicionales. Espero les haya gustado este proyecto y muchas gracias por su atención.